Después de un año de haber visitado esta parte en específico de la ciudad, estamos de regreso. Recorriendo las calles de La Habana, Cuba, sean bienvenidos a Marianao. ¿Creen que todo siga rico? Descubre todos los detalles a continuación. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como acostumbramos en el canal, tenemos otro recorrido por las calles de La Habana. Y hoy vamos a estar visitando un municipio que muchos me pidieron en un video que hice hace prácticamente un año atrás. Y como se pudieron dar cuenta en el principio del video, estamos en nada más y en nada menos que en Marianao. Espero que les guste el video, que lo disfruten hasta el final y no se pierdan ni un solo segundo. Estamos en 124 y 47. La bebida prodigiosa del cubano. Mira, casualmente no hay cola porque Se llena esto aquí. siempre hay cola, mijo. Casi siempre cuando uno va. ¿Qué es el último? Casi siempre. ¿Y cuánto está costando el cuadrado? 20 meses y 40 meses. Pero 40 meses el vaso grande. No, ni pensar que son te costó un peso. Ah, bueno. Y 3 pesos el vaso grande. ¿Cuánto cuesta 40. 40 pesos cuesta este vaso. El vaso de Jumbo de. Que de hecho trae una cantidad grandísima. Este es el vaso de Jumbo de Mali que hace de bonito. Está rico. Los chicos ya no le echan esa cantidad de hielo que lleva el guarapo. Pero bueno. Este es un monumento importante de aquí de Marianao, que bueno, estamos en esta zona y teníamos que mencionarlo, que es el monumento dedicado a José Martí. Sí, casi siempre cuando se hace una parada o se hace una actividad, casi siempre se toma esta como punto de control. Okay. Porque es un lugar representativo de Marianao. Estamos ahora en 124 y 51. La Estamos avenida. pasando por las arterias más principales de Marianao, ¿no? Sí. Ok. A tu derecha está la plaza de Marianao, el centro comercial de Marianao. Sí. Punto de venta más conocido de Marianao. Ahora vamos a pasar por ahí. Y esta es la entrada posterior. Bueno, ahora está clausurada. El policlínico Carlos J. Finlay. Sí, que antes era llamado la Casa de Socorro hace mucho tiempo porque era como un primeros auxilios de Marianao. Sí. Este es el famoso centro comercial. Esto lo cogió una MIPYME o algo, que veo tanta cola ahí, que viene siguiendo en la actualidad. A ver, el problema es que vas a ver siempre cola, porque esta cola es mayormente del pan business. Hay una panadería aquí. La mayoría de la gente que está esperando aquí son gente que está esperando para la cola del pan. Y aparte de la panadería, ¿qué hay? ¿Se puede pasar por ahí? En la parte de abajo de la plaza Marianao. ¿Se puede pasar por ahí? En la parte de abajo de la plaza Marianao, donde se venden las viandas, está el mercado de pecuario. Sí. Ya estoy haciendo como un agro. Ok. Aquí mayormente siempre están los vendedores ambulantes, O sea que esta viene siendo la parte donde más hay negocio y hay más gente comprando cosas. Usualmente a esta hora de la tarde ya no debe haber tanta afluencia, pero por la mañana casi siempre hay, la mañana casi siempre hay gente. Es que con este sol, ¿quién va a estar en la calle? Por acá está la parte de la piquera de los taxis. La mayoría de esta zona casi siempre está llena de visitantes. ¿Qué rumbo cogen los visitantes? Los visitantes entran a la gente para allá abajo, para el kilómetro, ¿viste? El kilómetro. El kilómetro no es para Tienes que explicar porque uno aquí está perdido. Ajá. Yo vivo para allá abajo. Sí. A 1 kilómetro de la plaza Marianao. La mayoría de las guaguas, de los buses y los carros no llegan hasta allá abajo. Sí. Entonces la mayoría de las personas tienen que coger una motico aquí que los dirija hasta allá abajo, 1 kilómetro hacia de ahí. Sí. ¿Entiendes? ¿Es obligado o si no ir a pie? Todos tienen hasta una determinada longitud. Sí. O sea, no es un trayecto largo. ¿Otra guarapera más? No, ahí está la de 54, para que vean. Ya, claro, ¿para dónde cogemos ahora? Aquí venta de artículos religiosos, de flores en los agromercados, siempre venden flores. Aquí casi siempre se venden los artículos religiosos de... Sí, que en los agromercados siempre hay como gente vendiendo flores y eso. Detrás casi siempre, esta zona casi siempre está llena de motos, de las motos que te dije que van para allá, que eran los taxis, que la mayoría de la gente viene de comprar las cosas en la plaza, se cansa y compra las cosas aquí y casi siempre bajan para abajo en las motos. Adentro está el Caballo Blanco, al frente, que es un punto de venta famoso. ¿Caballo Blanco? Ese es el Caballo Blanco. Como en San Miguel. Sí, podemos entrar. Vamos a ir a varios puntos importantes de la ciudad, pero sé que va a quedar incompleto el video porque Marianao es grandísimo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, este es el antiguo caballo blanco. Aquí venta de disco de DVD. El Oriente Cubano. Es un punto de venta de varios negocios pequeñitos, empresas minoristas, cositas, Sí. ¿viste? La mayoría, como una mini cuevita, ¿viste? Sí, sí. La mayoría, Todos estos lugares uno lo identifica como huevita. de los negocios de pequeñitos y minoristas están aquí. ¿Qué puede venir el cubano a comprar aquí? Aquí, mira, aquí tenemos estos mandos Universal ahora que están saliendo nuevos. Sí. Para los plasmas, ¿ves? Para todo tipo de plasma, para todas las marcas de plasma. Para cualquiera. Claro. Ok, qué bien. Para cualquier tipo de plasma. Bueno, tenemos aquí una fosforera. Hay fosforera. Sí, que candado. muchos los cubanos lo buscan mucho, la Sí. fosforera. Sí, en 150. Súper Está barata. económico. Candados aquí, mira, Sí. de todos tamañitos Ajá. y precios diferentes. Cepillo de dientes, tenemos goma, mira, para Hasta pegar, tinte, hasta caja de tinte. tintes, Ok. ¿ves? Mira, estas mangueritas de lavadora que la buscan mucho, estas lamparitas también. Ok. La parada de Pegatense era 43. La mayoría de la gente, esta parada siempre está aglomerada por las mañanas y por las tardes. No, qué parada de Cuba no está aglomerada. Pero usualmente siempre está aglomerada porque la mayoría de las personas que se paran en esta parada para mirar para la parada específica que queda al frente y ver cómo llegan a la vista rápida. Sí, porque es importante decir en este video que Marianao está muy cerca de la Lisa. Voy a poner aquí, como estoy acostumbrando ahora en los videos, un mapa para que se ubiquen y sepan en qué parte de la ciudad de La Habana estamos ahora mismo. El anfiteatro de Marianao. Llegamos al anfiteatro de Marianao, lugar icónico del municipio. El anfiteatro de Marianao es famoso porque aquí se hacían muchos conciertos, ¿viste? Sí. Y los conciertos de reggaetón, los conciertos de reggaetón grandes mayormente se hacían en la plaza de Marianao o se hacían aquí. O Y en... es famoso porque casi Bueno, nunca, anfiteatro Guanabacoa. sí, y casi nunca terminaban bien, porque siempre habían discusiones grandes, fajazones y tal. Y en la actualidad sigue cerrado, no lo usan. Lo usan de vez en cuando a veces era un artista grande, aquí ha tocado Sí. los cuadros. Y déjenme decirles que está súper grande. Bueno, la gente de Marianao que lleva tiempo sin ver su barrio, que comenta ahí abajo qué experiencias tuvo en este lugar. Realmente es un lugar de reggaetón, también es un lugar cultural, ahí se hacían muchas actividades. Pero no hay una persona de Marianao que no me haya dicho, oye, ahí siempre se han fumado bronca, que si no sé Y qué. de hecho, como dato curioso, fue uno de los primeros lugares de Marianao, Sí. si no, de los primeros lugares de Marianao en tener conexión Wi-Fi. ¿En serio? Sí, aquí fue, de aquí se Ahora inauguró. mismo aquí hay wifi. No sabría decirte, pero fue uno de los primeros lugares que se... Sí, que se puso el router, el Sí, router, de sí. hecho estuvo aquí. Ok. Y este edificio es el edificio del Levantán, el Ajá. Poder Popular. Este edificio antes era un círculo infantil. Ok, Y tan en un grande. momento dado de la vida tuvo un accidente, un incendio. Sí. Y hubo que socorrer a los niños que estaban en los pisos superiores. Está un banco, el banco de Marianao, ¿no? Uno de los bancos de Marianao. Uno de los bancos de Marianao. Usualmente por el día, Sí. durante todo el día, las colas aquí son inmensas y la mayoría de las personas no pueden estar ahí y están de este lado. Sí, de esta exacto. zona lateral. No, que los considero que estén en la sombra y no en el sol, porque oye, una cola en un banco 2, 3 de la tarde con el sol que hace en Cuba. Aunque bueno, grabándoles este video, la temperatura ha cambiado un poco. Así que no se asombren si por el camino ven a gente con abrigo o algo así, porque ha cambiado la temperatura un poco. Y ya era hora, con estos calores, Dios mío. Este es el antiguo Sears de Marianao, que es Sears. Ya te lo estoy rectificando de ahora, es Sears. Sí, es un americanismo. Lo que le dicen de la Sears. palabra Sears. Ok, Muy famoso porque es como uno de los mercados más grandes de Marianao. ya. Y en la actualidad ahora que hay como una feria. No, es como si fuera una tienda de artículos minoristas y tal. Ah, ya. Sí, una feria, una feria. Sí, tiene como que corte de esas Sí. tiendas de la época Es como republicana. las tiendas esas antiguas, la época. Sí, 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 Y es un lugar de venta. Como el Flogal que está en, Sí, como el en Flogal, San sí. Rafael. Y la mayoría de los artículos que se venden aquí son artículos minoristas. Sí, y, ya veo. y pequeños, de media industria, Sí. calzado. Sí, calzado, Los bisutería, uniformes. plomería. Aquí venden los Los uniformes uniformes. también de la escuela con Ok. el chaquetón.
la mayoría de la gente también tiene sus ventas de artículos religiosos y sus cosas. ¿Entiendes? Y ya, aquí la mayoría de las personas cuando tienen que buscar un calzado, no de segunda mano, pero un calzado que les sea barato y tal. Sí, aquí te los encontramos más barato que en una boutique o algo así. Se llegan por acá y compran los artículos, las cosas del hogar, los paquetes de la bisutería. La mayoría de las cosas están acá. Ok. ¿Entiendes? Ya está mueblería aquí. Y es un lugar icónico de la historia de Marianao. Importante, que yo sé que a ustedes les gusta que digamos las calles por donde estamos pasando. Ahora estamos en la avenida 51, que yo creo que es la más importante junto con 100 de Marianao. Sí, 100 es una de las calles más importantes de Marianao. De hecho, 100 es inmensa. Me atrevería a retarme, si a ustedes les parece bien, a hacer un recorrido de la avenida 100 de punta a punta. Porque eso sí es inmenso. Mira, este era un antiguo rapidito que había acá, Marianao. La mayoría de las personas venían aquí a tomar cerveza. Era donde estaban estas antiguos ditú que vendían las croqueticas estas famosas de Aquilo. Y las croquetas de actitud de toda una vida. De toda la vida, que eran deliciosas. Y aquí está, de hecho, aquí había un zip-line. Ahora es una MIPYME. Es una MIPYME. Lo cogí una MIPYME para poder levantarlo y tal, pero la mayoría de los cubanos cuando éramos niños tenían el recuerdo del zip-line, claro. De la dulcería, de los potelados. Sí. Pero bueno, es como en mi casa el local de zip-line estaba destruido. Y ahora lo están levantando desde cero completamente para volverlo MIPYME. Como ven, más adelante tenemos la calle 100, a la izquierda la avenida 31 y el aeropuerto José Martí, que está bastante cerca de ahí. ¿En qué calle estamos ahora mismo? Estamos en 114 en dirección a esta calle. Por esta calle mayormente dobla la 222. ¿La 222 ya hasta aquí? Sí, ella pasa por acá. Mira tú qué bien. La 222 es una huevo que sale desde La Habana. Esta parada es la parada en la que la mayoría de las personas que van para la Cujay esperan la casi siempre está llena de estudiantes, universitarios. Las personas que van para Calabazán y que van a atravesar toda esa zona. Desde Marianao, ¿qué puntos de la ciudad sí hay cerca que tú puedas llegar rápido, con facilidad? Bueno, Marianao, lo que más cerca te tienes es aparte de la Lisa. De la Lisa también está playa. Ajá. Detrás está la carretera Los Chovillas. La manera de llegar a Los Chovillas, la manera más fácil es con el P9, el PC. A veces pasan unos camiones, porque por esta calle también pasan unos camiones que van para playa. Como la función del PC, porque el PC no tiene una afluencia hasta las 8 y pico de la noche. Importante. Este es como un video céntrico de las cosas céntricas de Marianao. Si veo que el video recibe apoyo, comenzaremos a introducirnos en barrios que yo sé que a ustedes les interesa conocer, como Polotti, como Cocosolo, como Papo Cagao, Los Pocitos. Así que si apoyan el video, puede que realmente lleguemos a visitar esos barrios. Entonces, en esta parte también es importante destacar, a modo de mención, la parte de adelante del hospital militar. De esta parte para allá se coge el PC coge para playa. Ajá. Y por acá, luego coge para pedado. Sí. Para playa. Para playa, para ir a playa. Y ahí viene algo que la gente está corriendo. El P5, el P9, la 33. Es una zona que hay bastante transporte. Bueno, entre comillas. Ahora. Mira, quítate ahí que tienes que esperar que la vuelva. Mentira. Me hizo. Gracias. Universitario Manolito Aguiar. Aquí estoy yo.
porque después creo que en Ciudad Libertad Sí. abrieron otros prep, porque está el precio Ciudad Libertad. Sí, también hay como facultades ahí en Sí. Ciudad Libertad. Pero este es uno de los premios icónicos de Marianao. Ok. Esta es San El Alejandro, inicio, la escuela ok, de Ciudad arte Libertad. plástica. En el video pasado pasamos de manera flash por aquí, pero esa edificación no tenía como especie un alfiler o algo así. Sí, tenía un alfiler, pero ahora me di cuenta que lo quitaron. Esta era uno de los motores impulsores de la Bienal de La Habana, uno de los eventos de arte más importantes de Latinoamérica. Ajá. Y la mayoría de las fuerzas de trabajo, por el principio de la construcción de las obras de arte, empezaban aquí. Sí. Con los estudiantes que vienen desde, son estudiantes muy jóvenes, Sí. que la mayoría después pasan a Lisa. El famoso obelisco tan imponente de Marianao, que en el video pasado hablamos de su historia, hablamos de realmente cuál era su origen. Después de todo este recorrido por la parte céntrica de Marianao, damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y me interesa que coloquen ahí abajo en la parte de los comentarios si les parece bien la idea de comenzar una saga de videos de Marianao acá en el canal. Así que comenten todos esos rincones y barrios de esta parte de la ciudad que les gustaría ver próximamente por acá. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que nos vemos mañana con un nuevo video. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.